Muy buenas noches, apreciados hermanos. Una vez más estamos acá para seguir estudiando el libro de Daniel, esta maravillosa aventura que comenzamos y que contamos contigo para continuar participando de ella y ser bendecidos por el poder de la palabra. En este día nos corresponde estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Por mucho tiempo no entendí este texto. ¿Cómo es posible que el rey Nabucodonosor, conforme a lo que estudiamos anoche, se había rendido ante el poder del Dios de Daniel, reconociendo que todo lo que se había mostrado a través de su siervo era cierto? Y él mismo engrandeció al Dios de Daniel y exaltó a su siervo. ¿Cómo es posible que ahora en el capítulo 3 este hombre haga una estatua completamente de oro, ya no la cabeza, sino completamente de oro, en una actitud de rebeldía contra Dios? Nabucodonosor era un rey soberbio, sí. Era un rey pagano, sí. Era un idólatra, también lo acepto. Pero era un hombre de un carácter firme. Era un hombre de principios. Por eso muchas veces no entendía yo por qué había tomado esta decisión después de reconocer toda la grandeza del Dios de Daniel y que la revelación que se le había mostrado en el capítulo 2 era cierta en todo su planteamiento. Hasta que un día descubrí que la razón por la que él había tenido este acto de rebeldía era por culpa del pueblo de Dios, por culpa de la rebeldía y el mal testimonio de la iglesia de Jesucristo. Seguramente tú dirás: vas a tener que demostrar eso con la Biblia, y te lo vamos a demostrar. Vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 52. El capítulo 52 de Jeremías nos lleva al año 586, es decir, 19 años después de que Daniel le dijo a Nabucodonosor: tus horas están contadas, tu reino pasará. Estoy seguro que esa mañana el primer general de Nabucodonosor lo despertó, y este, exaltado, preguntó gritando: ¿quién se atreve a despertarme a estas horas de la mañana? Y el general, postrado en el piso, seguramente le dijo: oh rey, para siempre vive, es que ha ocurrido algo. Se ha levantado una de tus provincias. Y el rey seguramente gritó airado: ¿cuál? Y el general le dijo: Jerusalén. Cuando el general seguramente pronunció estas palabras, Nabucodonosor tembló desde el pelo hasta los pies, porque este Jerusalén era la tierra donde pertenecían al Dios verdadero, aquel que había mostrado a través de Daniel que su reino pasaría, que no iba a ser eterno. Lo que este hombre o este rey no conocía es que esta rebelión que se estaba levantando en Jerusalén era un mal testimonio, porque era un acto de rebeldía de alguien que no estaba siendo dirigido por Dios, más bien que se oponía a lo que Dios había establecido. El mal testimonio puede causar daños terribles, pero vamos a revisar la historia. Capítulo 52 de Jeremías. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aún ignorando los consejos que Jeremías le había dado a este joven rey, de que por favor no se rebelara contra Babilonia, porque Dios iba a restaurar la gloria anterior en Jerusalén, no escuchó.
se levantó en contra de la voluntad de Dios, contra el rey de Babilonia. Y aconteció, dice el versículo 4, por tanto, que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Nabucodonosor, un rey con principios, él dijo: ha llegado el cumplimiento de la profecía de Daniel. Yo debo ser derrotado, pero yo voy a morir junto con mi reino. Y fue en dirección a Jerusalén con todos sus ejércitos para combatir o quizás pelear su última batalla. Dice el versículo 5: y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos, versículo 8, siguió al rey, y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamad, donde pronunció sentencia contra él. Miren, hermanos, el pago de la rebeldía. Versículo 10. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Qué triste, hermanos. Una vez más, como lo vimos cuando estudiamos hace unas noches atrás el capítulo 1, nos damos cuenta que por el pecado de los padres, Babilonia le corta el cuello a los hijos delante de su padre, para que este padre rebelde vea las consecuencias de su pecado, de su rebeldía. Ahora te pregunto, ¿puede haber un castigo mayor para un padre que ver la muerte de sus hijos con sus propios ojos por causa de su rebeldía y de su pecado? No obstante, dice el versículo 11, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. No creo que haya un castigo más terrible que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dio a este rebelde Sedequías. ¿Se imaginan ustedes? Perdió la vista. La última cosa que vieron sus ojos fue ver a sus hijos siendo degollados por Babilonia. Este hombre no pudo vivir nunca más en paz hasta el día en que murió. Y este es el pago de la rebeldía, el pago que el pecado trae a aquellos que se gozan, que disfrutan rebelándose contra Dios. Por esa causa, no solo las consecuencias fueron terribles, sino que ahora Nabucodonosor, sin dejar de creer que el rey de Daniel era un Dios de verdad y un Dios poderoso, ahora empieza a entender equivocadamente algunas palabras que Daniel dijo en el capítulo 2, donde les dijo que él era un rey grande y glorioso porque Dios le había dado toda esa honra y toda esa gloria. Y ahora este hombre, en medio de todo su orgullo, entiende que ahora, aunque Daniel le había dado una profecía que era cierta, pero que él, como era un hombre también importante y de poder, podía cambiar los destinos de Dios. Y todo esto se le puso en su mente el acto de rebeldía del pueblo de Dios. Por eso ahora Nabucodonosor viene a realizar este tipo de fiesta, de dedicación, esta fiesta de rebeldía y oposición a Dios, para mostrar que su grandeza era tan grande, era tal, que él podía cambiar lo que Dios había establecido, y iba a festejar ese cambio de los destinos, donde ahora declararía que el reino de Babilonia sí iba a ser eterno por voluntad de su rey. Y continúa diciendo el capítulo 3 del libro de Daniel:
y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación. La palabra que se usa allí es una palabra hebrea, Hanukkah. Es una palabra que significa dedicación, pero es un culto que se realizaba al Dios verdadero y todavía se realiza en Israel al Dios verdadero, porque es una fiesta de dedicación a Dios. Ahora esta dedicación no va dirigida al Dios verdadero. Es una celebración que se opone, es un acto de rebeldía al Dios creador del universo. Fueron pues reunidos todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Era una reunión de congregación de carácter mundial. Habían movilizado a todos los líderes mundiales para que participaran en esta celebración. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vemos dos cosas importantes que tiene la religión falsa. Número uno, la utilización de la música para lograr sus propósitos. A través de la música, la religión falsa controla la mente de los adoradores y los lleva su adoración al nivel de las emociones. Es cierto que la emoción es parte de la adoración, pero la adoración no puede basarse simplemente en la emoción, porque luego que ésta pase, ¿dónde queda la ofrenda de adoración que se estaba ofreciendo? Es muy superficial. De hecho, ahí entra a jugar la segunda característica de la religión falsa, que aquel que no cumpla con estos requisitos, hay una condenación, hay un horno de fuego para aquellos que no deseen adorar de esta manera, serán echados en un horno de fuego. La religión falsa siempre va a tener la presión psicológica y la amenaza como armas para disuadir a aquellos que no estén dispuestos a adorar de esta manera. Esto es algo que caracteriza a la religión de Babilonia, o a la religión de la confusión. Ahora hay algo interesante. En el capítulo 3 no se menciona el nombre de Daniel. Parece que el rey Nabucodonosor no quería más conflicto con este muchacho. Quizás lo mandó a viajar por el mundo, lo mandó a alguna misión con tal de que él no estuviera allí. Pero allí estaban los tres muchachos, amigos de Daniel. Y quizás Nabucodonosor quiso probar a estos muchachos cómo se iban a comportar en ausencia de su líder. Y allí estaban en medio de la multitud, parados también ellos delante de la estatua, porque ellos eran líderes en Babilonia. Cuando comienza la música, todo el mundo se postra. Me imagino que aquello fue como una alfombra de camisas lo que se veía allí, porque en el Medio Oriente no se ora como nosotros acá, que doblamos nuestras rodillas e inclinamos el rostro. No, ellos ponen toda la cara, se postran todo el torso contra la tierra y dando la impresión de que es una alfombra de las espaldas de aquellos que estaban adorando. Nabucodonosor, que quizás estaba en una posición privilegiada, podía ver, como lo demuestra precisamente el capítulo 3, podía ver desde su trono establecido allí toda la llanura a los adoradores, pero también, como se demuestra en el capítulo 3, podía ver la entrada del horno de fuego, donde iban a quemar a los rebeldes que se opusieran a esta adoración, reconociendo que Babilonia era un poder que duraría por la eternidad. Y ahora resulta que cuando comienza la música,
y comienza la adoración, Nabucodonosor pasa con su vista de manera victoriosa para contemplar a todos los adoradores y choca con la imagen de aquellos tres jóvenes puestos de pie, resistiéndose a adorar la imagen que había construido. Seguramente Nabucodonosor los reconoció. Eran sus líderes de allí mismo de la ciudad de Babilonia. Pero quizás analizó y dijo, estos muchachos son fieles, en definitiva son tres nada más, todo el mundo se ha arrodillado y parece como que no hizo mucho caso a este asunto. Pero ¿qué pasa? Que hubo personas que sí tomaron esto muy en serio. Dice el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí está el problema. Estos babilonios, estos sátrapas que vinieron ante Nabucodonosor, sentían envidia de estos muchachos, porque Nabucodonosor los tenía en una posición más elevada que la que ellos poseían. Disculpen, vamos a leer unos textos más adelante, más arriba, anteriores. Dice allí que por esto, versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ese maliciosamente, la palabra hebrea que se usa para esa palabra es la misma palabra que usan ellos para el chisme. Y esa palabra que usan para chisme en hebreo es la misma palabra que usan para la palabra canibalismo. Porque para el concepto hebreo, o el concepto del Medio Oriente, el canibalismo, el chisme es lo mismo que el canibalismo. Y si analizamos bien, incluso en el español, yo creo que también. Porque no creo que alguien que venga con un chisme de otra persona sea para que condecoren o premien a esa persona, sino porque quizás también quiere comérselo a pedacitos. Tenemos que tomar nosotros medidas y mucho cuidado con el chisme, porque podremos estar cayendo en este mismo error. Y ahora esas personas se agarran de la ley del imperio, para poder cumplir sus propios propósitos y sus ambiciones personales. Y le dicen al rey en el versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre que al oír el son de la bocina, de la estatua, de la flauta, disculpen, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetaron, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que tú has levantado. Hay algo interesante acá. Estos judíos muestran su envidia y conocían muy bien a estos muchachos por cuanto pronuncia sus nombres. Querían que Nabucodonosor los destruyera. Pero hay algo interesante. El emperador había dado una orden. Ellos no tenían que venir a acusarlos. Ellos, como autoridad de Babilonia, lo que debían hacer era tomar a esos muchachos y llevarlos directamente al horno de fuego. Pero ¿sabes qué pasa? Que siempre el chismoso es cobarde. Aquellos que practican el chisme luego no tienen el valor de dar la cara para enfrentar la situación y cara a cara discutir los asuntos. Otra cosa importante, estas personas sabían el Dios que adoraban estos muchachos. Y dijeron, si alguien se va a meter en problema con estos muchachos y su Dios, que sea el emperador. Y vinieron a él para que toda la responsabilidad cayera sobre Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dice que con ira y con gran enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, vean qué cambio de tono ahora. Primeramente estaba lleno de ira, tráiganlos. Y cuando le traen los jóvenes, Nabucodonosor se da cuenta que el carácter de estos muchachos era distinto al de cualquier otra persona de su reino. Y ahora les pregunta, conversa con ellos, como un padre habla con un hijo. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
Porque si no lo adorares, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y en medio de la ira, ahora Nabucodonosor comete el peor de los errores. Y te voy a decir algo. Cuando hay un hijo de Dios que es fiel, que es íntegro, siempre, siempre el que lo quiera destruir a él tendrá que involucrarse con su Dios. Porque Dios acompañará siempre y cuidará siempre a aquellos que caminan en rectitud delante de él. Y ahora comete el error de involucrar a su Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En ese momento, al pronunciar esa acusación lleno de ira, todo el mundo se pone de pie. Todo el mundo se queda atento para observar la escena. Se estaba desarrollando un duelo a muerte entre Nabucodonosor y el Dios de los tres jóvenes hebreos. Todo el mundo estaba ahora atendiendo la situación para poder llegar a entender quién era el Dios todopoderoso de esta tierra, o el Dios de los hebreos, o Nabucodonosor. Y ahora estos jóvenes, parados delante de Nabucodonosor en el versículo 16, dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fe de estos muchachos. Sabían que el rey al que ellos servían era más poderoso que este emperador y que podía librarles de sus manos. Y entonces continúan diciendo: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo quiero detenerme en estos dos textos. En primer lugar, ¿de dónde sacan estos muchachos de que Dios podía librarlos del horno de fuego? Sí, yo sé lo que tú estás pensando. De Isaías 43 y versículo 2. Estos muchachos habían leído esta promesa y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? Estos tres muchachos también son tipo de la iglesia del tiempo del fin. Y ellos nos están ganando en una sola situación. La iglesia del tiempo del fin, la iglesia de Dios, el remanente de Dios, es el pueblo que estudia la Biblia como nadie más. Pero tenemos algo en contra de estos muchachos, o distinto de estos muchachos. Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero estos tres muchachos la creían. Estos tres muchachos, cuando en el momento de la prueba, iban a la palabra de Dios y creían las promesas que en ellas estaban. Y conforme a la promesa de Isaías 43:2, como las creían en su corazón, ahora se pueden parar delante del emperador más cruel de toda la tierra y mirándole a los ojos le dicen: mi Dios ha prometido que nos librará del horno del fuego y no nos quemará. Así que de ahí podemos ser librados porque Él tiene poder para hacerlo, porque nos ha prometido y mi Dios nunca miente y nunca deja de cumplir sus promesas. ¡Wow! Pero ahora, para que te des cuenta que la fe de estos muchachos es genuina, ellos no están forzando a Dios a que los libre. Y le dicen a este Nabucodonosor: y en caso de que no lo haga, ¿verdad? Vamos a leerlo como lo dicen ellos. Y si no, sepas, oh rey, versículo 18, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo. Estos muchachos tienen una fe genuina. Estos muchachos ahora se dan cuenta de que Dios tiene el poder de librarlos, pero que si es la voluntad de Dios no librarlos, ellos aún así van a permanecer fieles ante la prueba. Aun cuando esta prueba constituye en que morirían quemados en el horno de fuego ardiendo. Pero estos muchachos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es hacer que Dios haga lo que tú quieres, sino estar tú en paz y tranquilamente esperando
en que en tu vida se realice la voluntad del Dios al que tú sirves. Y esto molestó mucho a Nabucodonosor, porque una religión que se basa en las emociones, una religión que se basa en la superficialidad y una religión que tiene que obligar por medio de amenazas a sus adoradores, jamás podrá vencer a aquellos que tienen una adoración que sale del corazón, de un corazón sincero, humillado y agradecido a un Dios que no solo nos creó, sino que nos acompaña en este trayecto hasta el momento en que nos devolverá el reino prometido. Y entonces Nabucodonosor, versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora este rey se sintió impotente. Sabía que estaba siendo derrotado por estos 3 jóvenes. La única cosa que le quedaba dentro de su ira era consumar la promesa que había hecho de matarlo, aun cuando estaba eliminando a 3 de sus líderes más fieles y capaces. No le importaba. Estaba ciego de la ira. Y ahora lo único iba a saciar su alma era ver cómo el fuego quemaba a estos 3 muchachos que se habían opuesto al sistema de adoración que él estaba estableciendo. Calienta 7 veces de lo acostumbrado el horno. Y mandó, dice el versículo 20, y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Yo quiero que imagines la escena. Estos soldados vigorosos, bien fuertes, los más fuertes que tenía Nabucodonosor en su ejército, fueron llamados estos 3 soldados. Se les entregaron cuerdas nuevas para que amarraran a los jóvenes, y tenían que amarrarlos de tal manera y sujetarlos de tal manera que no se podían escapar, porque si esos muchachos se escapaban del castigo, estos soldados iban a ser echados en lugar de los jóvenes. ¿Se imaginan de qué manera amarraron a esos muchachos? ¿De qué manera aquellos soldados sujetaron a estos jovencitos? Y todo el mundo estaba atento a ver si el Dios de los hebreos podría hacer algo en el último momento de estos muchachos. Y con sus ojos pudieron ver cómo cada uno de los muchachos fue echado en el horno de fuego ardiendo. Lo más tremendo es que el horno había subido tanto las llamas que se quemaron los soldados que llevaban a los jóvenes. Y cuando esto ocurrió, cuando vieron caer a los muchachos en el horno de fuego ardiendo, todos comenzaron a gritar: Nabucodonosor es Dios, Nabucodonosor es Dios. Pero la voz de estas personas se empezó a apagar cuando comenzaron a ver en el rostro de Nabucodonosor, el pánico que se había apoderado de él. Gotas gruesas de sudor corrían por su rostro. Había palidecido, sus ojos no se podían contener en sus órbitas. Algo estaba ocurriendo dentro del horno, que estaba dejando sin aliento al emperador prepotente. Entonces, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey les dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabes cómo se llama el Hijo de los dioses? Hay mucha gente que hoy está atacando la Trinidad, pero en la Biblia hay demasiadas evidencias que mencionan a Jesucristo como miembro de esa deidad y en categoría de Dios. El Hijo de los dioses que Nabucodonosor vio allí fue a Jesucristo caminando con los discípulos fieles dentro del horno de fuego. Hay algo interesante que quiero mostrarte en esta escena. Dios
podía haber soplado desde el cielo y haber apagado el horno. Y esto seguramente sería un acto de fe y un testimonio del amor de Dios para sus siervos fieles, tan grande que podía convertir a muchos de los que estaban presenciando allí. Y también estos muchachos quedarían satisfechos con ese acto. Pero no, la promesa no decía, cuando pases por el fuego, yo soplaré desde los cielos. La promesa de Isaías 43:2, en la que estos muchachos habían creído, decía, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y hoy, un rey ateo estaba viendo el cumplimiento de esa promesa de manera literal. Y es algo que yo quiero que tú entiendas en el estudio de esta noche. Las promesas de Dios, aunque tú no lo creas, se van a cumplir en tu vida de manera literal. Porque lo que está escrito en la Biblia, así mismo como lo hemos leído, si lo creemos en nuestro corazón y estamos dispuestos a vivir en la fe de que eso se cumplirá en nuestras vidas, Dios lo cumplirá de manera literal en nuestras vidas. Y ahora, este rey pagano da testimonio del cumplimiento literal de esta promesa. Él vio a Jesucristo caminando. Y ahora, espantado, dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mis hermanos, porque es increíble que el Nabucodonosor vio a estos muchachos sueltos. Lo único que pudo hacer el fuego del horno fue quemar las amarras, las cuerdas que los tenían atados. Y es precisamente ese el propósito de las pruebas. Cuando Dios permite una prueba que venga a tu vida, claro, el primer propósito es subirte de nivel, pero el segundo propósito es quemar todas las ataduras que tienes de este mundo y a través del fuego de la prueba darte una perfecta libertad para que tú le adores de corazón y le sirvas conforme a sus propósitos. Y ahora estos muchachos salen libres del fuego, sus manos sueltas, y se paran frente al rey. Y dice, mira qué cosa interesante, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esa declaración me dice que aquellos que lo acusaron ahora estaban sorprendidos de ver que estos muchachos ni siquiera olían. Quiere decir que ellos lo olieron como perros olfateadores, oliendo el cuerpo de estos jóvenes y se quedaron atónitos cuando vieron que ni siquiera olían a fuego. ¿Qué protección tiene Dios para sus hijos fieles? Y ahora, ante esta escena, Nabucodonosor dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Ahora Nabucodonosor da una señal, una razón por la cual Dios cumplió la promesa, porque los muchachos confiaron en él. Y en el momento de la crisis, Dios también responderá ante aquellos que también confíen en él. Hay algo importante que no quiero terminar sin antes tocar. Podemos decir que es un acto valiente el de estos muchachos, ¿cierto? Pero yo creo que ni tanto. El cristianismo es práctico. Y yo quiero que en esta semana tú saques tu cuenta. Mientras estudiamos estos capítulos, yo quiero que saques tu agenda, tu lápiz y saques tu cuenta, porque el cristianismo es práctico. Yo te voy a dar unas razones y tú me vas a decir si es cierto o no. Si tú también, con la fe que estos muchachos tenían, no harías lo mismo.
Nabucodonosor les estaba proponiendo que se salvasen de quemarse en el horno, pero con un propósito, para que siguieran siendo sus esclavos. Pero estos muchachos habían recibido de Jesucristo una oferta superior. Estos muchachos habían recibido la promesa que Dios le da a sus hijos. Si tú me eres fiel a mí, yo te entregaré un reino para que tú reines conmigo. Ahora te pregunto, ¿cuál de las dos propuestas sería mejor? ¿Aceptar la oferta de Nabucodonosor para seguir siendo su esclavo? ¿O aceptar la oferta de Jesucristo para reinar por toda la eternidad con él? La oferta de Dios, de nuestro Dios, es superior a la que cualquier promesa que te pueda hacer ningún patrón, ni presidente, ni rey de este mundo. Dios tiene un premio para sus hijos fieles que no se puede comparar con ninguna otra que nadie te pueda hacer en esta tierra. Incluso si los muchachos hubieran muerto por voluntad de Dios ese día en el horno, Jesús recuerda que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esos muchachos tenían la fe, la certeza, la seguridad de que aunque murieran fieles, ellos iban a ser resucitados para recibir la herencia, el premio que Dios les había prometido y que era superior a todo lo que Nabucodonosor les ofrecía. Nada en este mundo te puede apartar del amor de Dios, porque nadie puede ofrecerte lo que Dios te ofrece. ¿Será que hay alguien que puede ofrecerte algo superior a eso? Yo creo que no. Por eso te invito en esta noche a que a través de lo que hemos estudiado en esta noche, tú le entregues tu corazón a Dios y tú prometas serle fiel aunque se desplomen los cielos, para que así, de esa manera, en medio de la prueba, no solo tú, sino los ateos que estén a tu alrededor, puedan ver las promesas cumplidas literalmente en tu vida y puedan contemplar a través de tu vida cómo Jesucristo sale de lo invisible para hacerse visible en el cuidado y la bendición de sus hijos. Dios te bendiga. Vamos a tener una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, porque nos has mostrado cómo tú eres capaz de librar a tus hijos fieles en medio de las pruebas difíciles. Permite que en esta hora, Padre, tú también nos des la misma fuerza, la misma fe y la misma capacidad de no renunciar a nuestro camino de salvación. Sabemos que esta profecía se va a repetir en el tiempo del fin. Permite que también nosotros, que vamos a pasar por las mismas pruebas, también seamos librados como estos muchachos, para que podamos ver tu gloria y el mundo sea impactado con el testimonio de saber que tenemos un Dios poderoso, que no nos dejará solo en el momento de la dificultad. Permite que en esta noche todos los aquí presentes, todos los que están participando de este estudio, podamos quedar bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Guíanos y sálvanos en el nombre de Jesús.